No te engañes, la vida no es un sueño, sino este despertar de cada día, este buscar en el empeño de que sea la suerte tu alegría. Fragmento, La vida por delante, de Tino Barrioso. Esto es Concéntricos, el podcast de la Fundación Círculo. ¡Comenzamos! Bueno, Pues aquí Caín, estamos, un podcast más, Ángela. un año más, un podcast más Sí, y un día muy especial. especialísimo, martes y 13. Estamos grabando en martes y 13, obviamente. Y para empezar, ya hemos tenido problemas técnicos. Que no nos habían pasado Que no nos nunca. había pasado todavía. Aquí el programa 22 y es la primera vez que nos pasa, así según antes de arrancar. Así que no sé, algo de superstición. ¿Tú cómo lo llevas ese tema de los martes y 13, los gatos negros y esas cosas? No, de hecho, los gatos negros son de mis favoritos, me encantan, porque así si sueltan pelo con mi ropa no se nota. Entonces, pero no soy así como muy supersticiosa. Mira, lo único así que tengo, un poco así, en los exámenes en la carrera, mis compañeros y compañeras iban, pues lo típico, pues con las pintas que te levantas después de haber estudiado toda la noche, pues pintas, el moño, tal, y yo me propuse que no iba a ir desarreglada a los exámenes, que iba a trasladar una imagen de seguridad para que pensasen los profesores que lo llevaba bien preparado. Normalmente lo llevaba bien preparado. Y bueno, pues me fue bien. No es así como una superstición, pero sí que es verdad que normalmente no fallaba, ¿eh? O sea, que ni lo de la sal derramada, pasar por debajo de la escalera. No, me da un poco de cosa lo de la sal, porque digo, es tirar sal, es que... uf. Pero Ya. no, ¿tú tienes alguno así? Yo simplemente que, bueno, como tengo relación directa con cosas de webs de informáticas, pues los viernes y 13 y los martes y 13 a veces pasan cosas. Ah, sí. Entonces, más que superstición es el que a veces me toca trabajar extra por cosas que pasan. Pero no tengo fuerte. ninguna cosa así en especial. Bueno, sí, los bolis estos que llevamos aquí, que traemos y que Sí. utilizamos en Concéntricos, siempre son los mismos. Y siempre yo cojo este y siempre yo te Sí. dejo ese. Eso es cierto también. Esta es nuestra única superstición. Pero porque así vamos conjuntados. Tú sueles Claro. llevar vaquero, yo voy de negro. Ya Ya está. está, lo tenemos hecho. Oye, ¿qué te parece si les preguntamos a nuestros invitados si ya están listos? ¿Cómo Sí. llevan esto de la superstición? Yo creo que sí, lo Sí. veo bien. Pues nada, les das paso. Sí, pues nada, les vamos a dar un fortísimo aplauso a Cristian Sasa y a San Pedro Sánchez. Bueno, que gracias por venir. Antes de nada, vamos a presentaros, porque ya que habéis venido, ya que entras aquí, hay que saludar a la gente, hay que ser educados. Empiezo yo con San Pedro Sánchez. Pedro, conocido profesionalmente como San Pedro Sánchez, es un turolense referente, es una combinación que me gusta mucho, de decir turolense referente, en el tema del tatuaje y la ilustración, que está afincado aquí en Burgos. ¿Desde hace cuántos años? Pues ya van camino de 12. 12 años. Sí. Ya llevas unos cuantos. Sí, ha pasado rápido. Sí, pues desde tu estudio de tatuaje, Grulla Tattoo, pues te has especializado en el estilo blackwork y en el tatuaje inspirado en el tatuaje tradicional japonés, Irezum, y bueno, que tu imaginario transita entre la mitología, folclore, arte fantástico, que has ganado premios, unos cuantos, como por ejemplo en la Scottish Tattoo Convention de Edimburgo, que estás especializado en lo que se llama freehand, es decir, el dibujo a mano alzada a la hora de hacer tatuaje, y que, bueno, reivindicas el tatuaje como una marca de identidad cultural profunda y permanente que nos aleja ya de todos los estigmas sociales que tenía antes el tatuaje. ¿Estás de acuerdo más o menos con esta descripción que te hemos hecho? Sí, bueno, a rasgos generales sí, aunque luego siempre hay matices. Vale. Pero bueno. Pues para eso estamos, para que nos des matices. Así Muy que bien. nada, si te parece, presenta a Cristian, Sí. presenta a Se Ángela. hace raro a veces que te presenten, ¿no? Te vas escuchando Claro. las cosas y dices, ¿pero he hecho eso? Pues mira, yo tengo la suerte de presentar a Cristian, que es un artista multidisciplinar que lo que ha hecho ha sido transformar pues, el graffiti en una herramienta de súper alta precisión.
Ha sido autodidacta desde la infancia y ha ido perfeccionando una técnica con aerografía y spray que le ha hecho alcanzar un fotorrealismo alucinante en formatos monumentales. Tenéis que ver su trabajo en redes sociales porque es increíble y en esos trabajos se ve pues, ese homenaje un poco a la vida rural, a la memoria y sobre todo captura muy bien, que a mí me gusta un montón, la esencia de protagonistas locales en sus murales como Liduvina, tercer mejor mural del mundo, para que veáis, en 2023. Hola Mari. Sus creaciones lo que han hecho ha sido situar un poco pues, esta provincia de Burgos dentro del mapa global del street art, es decir, de esos murales en la calle. Y guiado por la pregunta ¿hasta dónde puedes llegar?, Cristian continúa rompiendo esas superficies y buscando profundidades, colaborando además con el fotógrafo, con Lucas Maté, para documentar todas esas intervenciones tan alucinantes que tiene en países como Italia, México o Alemania. Muchas gracias por dejarte liar, Cristian, para este podcast. Gracias a vosotros. ¿Qué te ha parecido la presentación? Bien. Muy bien. ¿Te gusta? Perfecto, estupendo. Pues yo creo que después de estas presentaciones ya podemos pasar a la entrevista. Lo único... tenemos que hablar de supersticiones, ya que Ay, hemos sí. empezado el día Eso es. de que es martes y 13. Sí. ¿Tenéis alguna superstición? O como Ángela, que tenía esa manía o demás. Por ejemplo, tú, Cristian. Yo, como te comentaba, pues no tengo así nada concreto, sí que además el 13 para mí no es algo negativo porque nace un día 13, o sea que en principio no hay nada, Bien. no hay nada así. ¿Tú, Pedro? Yo, más que supersticiones, lo que tengo son manías. Manías más próximas a un TOC, pero bueno, son cosas ya del día a día, del trabajo. Creo que lo comentábamos, de el orden en los libros y sobre todo a la hora de dibujar me gusta terminar completamente con los lápices. No puedo dejar un lápiz que tenga algo de respiro. O sea, los tengo que acabar hasta el final y luego los guardo, como buen Diógenes. O sea, que tienes cajas llenas de mini lápices. Sí, botes de cristal llenos de mini lápices. Muy bien, tú guárdalos. Sí, bueno, algún día algún mueble haré con eso. O algo así. Algo Claro, haré. nunca sabes. O sea, que sí. Te puedes hacer un cuadrito con todos ellos así puestos uno detrás de otro. ¡Qué chulos! Es un trabajo que me mola, que podría hacer muy bien también, así completándolo, Saray, una de nuestras anteriores invitadas. Pues, bueno, lo de las manías, lo de Sí, la superstición las y supersticiones, demás. como que nos viene muy de antiguo, ¿no? Al final, yo creo que el ser humano siempre ha tenido eso. Y, de hecho, el ser humano lleva pintando en las cuevas pues desde Altamira. Y los primeros tatuajes no son de hoy, sino que tienen 5.300 años. Otzi, el hombre de hielo. Sois la evolución de todas esas artes. Es decir, realmente no hemos cambiado nada, ¿no? Porque seguimos pintando en las paredes. Sí, al final yo creo que es seguimos tatuando. Una evolución de lo que se ha hecho, pero bueno, va cambiando todo y no tiene nada que ver, pero sí, yo creo que podría decirse que seguimos siendo lo mismo. Sí. Y, por ejemplo, tú, Cristian, ¿eras de pequeño de los que pintabas en las paredes de casa? Pues no recuerdo si pintaban en las paredes de casa, pero seguro porque estaba todo el día dibujando, o sea que estaría pintando donde pillase. Es que eso mola mogollón. Hay gente que, de hecho, guarda esas paredes de casa en plan, cuando sus peques son pequeños que se lo han pintado, guarda los dibujitos, cosas por el estilo y no lo pinta. O sea, Eso me como las parece alucinante. pinturas negras de Goya. O sea, directamente de la Quinta del Sordo se traen sus dibujos de cuando eran chavales. Pues casi. Muy bien. Casi. me parece. ¿Y tú, Pedro? Los tatuajes. ¿Cómo ves el tema ese de los tatuajes? ¿Desde cuándo? Pues, o sea, esa historia, ¿no? que tienes. ¿quién nos detrás, el ha ponerte a hacer puesto una pegatina de las patatas? O Buah. eso lo hemos hecho Claro. todos. Y Las nos hemos calcamonías. pintado. Y la verdad es que yo llegué un poco como de rebote a este mundo. O sea, siempre me había interesado todo el tema de la imagen, del dibujo y demás. Pero yo creo que, y lo sigo entendiendo así después de varios años, que va muy de la mano con el tema ilustrativo, el dibujo. Entonces, me parece un soporte fascinante. Y lo que decíamos antes, que se lleva haciendo desde la prehistoria, pero yo creo que más que una evolución somos una continuación, porque
las técnicas más efectivas son las que más se aproximan a esa manera de hacer más tradicional, más artesanal. Ahora ha evolucionado todo, los materiales, las técnicas y demás, pero al final lo que realmente funciona es lo que se hacía antiguamente. Sí, de hecho, tú utilizas sprays y aerógrafo. Sí, sobre todo spray, porque bueno, aerógrafo lo utilizo para cosas más pequeñas como lienzos o soportes un poco más diversos, pero en pared lo que utilizo es spray solamente. Pues es que los aerógrafos tienen, pues os diría que 60.000, Sí. 70.000 años de antigüedad. Es decir, que ya se pintaba con aerógrafo en la prehistoria, que eso a mí me parece alucinante. Y es lo que decías, es que no ha cambiado. Pero define el concepto de aerógrafo en la prehistoria. No tenían el aire comprimido con el Sí, que iban sería haciendo. soplando o... Aerógrafo es un cuenco, el líquido, Sí. una pajita, en este caso podría ser un tubo hueco que fuese pues, de alguna caña o de algún hueso colocado dentro, el otro soplas y entra el aire aquí dentro y sale disparado. Y sale en formato aerógrafo. Es el efecto Venturi, que igual lo hemos estudiado alguno en el cole, y eso viene desde la prehistoria. Y me parece alucinante. Ves Altamira y dices, es que no se ha evolucionado gran cosa. Es decir, No. los volúmenes y demás, ¿no? Con el tema del tatuaje, claro, siempre está, no sé, está el mito ese del tema del boli y la aguja para hacerte el tatuaje taleguero que se llamaba, ¿no? Bueno, era una herramienta que se utilizaba. A eso voy, o sea, el según cómo qué de contexto. ahí de lo súper básico, que entiendo que es lo mismo que en los pueblos más primitivos que hacen tatuajes, que es básicamente pinchar o tener una aguja, un instrumento lo suficientemente punzante y fino para poder introducir la tinta dentro de la piel. El cómo realmente ha variado tanto la herramienta. No, ¿O qué es lo el que- principio es muy básico. El principio es introducir pigmento en la capa intermedia de la piel y donde queda alojada de manera encapsulada y ya está. ¿Cómo lo hagas? Pues hay herramientas hechas de hueso, incluso de huesos humanos, muy en antigüedad en islas del Pacífico, huesos animales, herramientas metálicas, incluso luego evolucionado y en diferentes contextos en los que, por ejemplo, en prisión o en lugares que no se tenía acceso a un abanico más amplio de materiales, incluso con una cuerda de guitarra, puedes hacerlo con muchas cosas. Claro, luego ahí está, ahora tienes que respetar las normativas sanitarias vigentes, por favor háganlo. Experimentar lo justo, ¿no? Sí. Exactamente. Otzi, por ejemplo, el hombre de hielo era hacerse cortes y pasar carbón sobre la piel. Eso lo hacen ahora. Hay una cosa de los paralelos etnográficos que han ayudado mucho a ver todo eso. Todos los yorugas africanos y todo eso hacen eso. Frotis con diferentes sustancias, vegetales sobre todo, en cicatrices para generar un queloide y bueno. ¿Y os acordáis, por ejemplo, hablando así de los orígenes, ¿tú te acuerdas del primer tatuaje? ¿Tú te acordarás del primer mural? Sí. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Una bruja. ¿Una? Una bruja, una silueta de una bruja en el omóplato de una mujer en su 40 cumpleaños. Mira si me acuerdo. Se lo regalaron los hijos. Qué fuerte. Y me lo pusieron, me acuerdo, yo estuve de aprendiz, yo no tuve la suerte de ser aprendiz en un estudio, no aprendí en mi casa, entonces tengo esa suerte que al final te allana bastante el camino, pero tengo el recuerdo de ese tatuaje que me lo pusieron precisamente aquí en el omóplato para que la mujer no tuviese contacto visual conmigo. Porque igual dejé y cogí la máquina 40 veces. Antes empezaba, la dejaba, volvía, me quitaba los guantes. Pues, pero bueno, al final ese miedo, a día de hoy tienes que seguir teniéndolo de alguna manera. No miedo, sino ese respeto. ¿Y tú, tu primer mural? Bueno, el primer mural o la primera vez que pinté con spray, pues recuerdo de lo típico, ¿no? De niño, pues con los amigos, ir a pintar por ahí y pues un desastre total, que decías, esto es imposible. Tú veías ahí la gente que pintaba y decías, va, esto será fácil, pero no, todo lo contrario. Y bueno, pues luego con el tiempo ya vas probando más y lo que es el primer mural ahora mismo no te sabría decir, pero... ¿Y el primer encargo así que digas... O por ejemplo, el mural que más te ha marcado? Que digas, va, este me ha encantado porque mira, qué bonito. O tuve que, yo qué sé, que documentarme muchísimo. Le estoy haciendo preguntas de examen, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues no tengo así con uno concreto que sea
especial, pero bueno, sí que hay murales que igual me han llenado mucho a la hora del proceso de cómo se ha creado toda la escena para luego hacer el mural. Por ejemplo, el que comentabas de Liduvina es algo que me gustó porque fue de los primeros murales que trabajé en el proceso fotográfico con Lucas Maté y salió todo muy rodado. Íbamos sin saber lo que íbamos a hacer y todo salió como muy natural. Ahí la señora con el pollo, todo, que estábamos los dos alucinando y diciendo, joder, no esperábamos esto. Y sí que le guardo bastante cariño por eso, porque fue muy natural. No o sea, ese proyecto en concreto, ¿cómo surgió? Es decir, ¿cómo fue vuestro contacto con la señora que al final está en el mural? Bueno, en este caso yo les comenté que me gustaría, porque ellos querían hacer algo también rural, bueno, daban bastante libertad porque era para el Festival Pollo Gómez en Villangómez. Y llevábamos varios años hablando de hacer una colaboración, pero siempre coincidía con otros proyectos en esas fechas. Y bueno, pues comentándolo, que me gustaría retratar a alguien del pueblo pudiendo hacer alguna labor cotidiana que hable un poquito de cómo vivían antiguamente o cosas que se están perdiendo. Pues al comentárselo, la verdad que ella me dijeron, sabemos que señora, en este caso era la abuela del alcalde, y yo no la conocía, llegamos, todo, vamos, la señora súper maja, súper dispuesta a todo. ¿Os quiso hacer unos huevos fritos por si tenéis hambre? No, la verdad que no, porque tampoco no hubo mucho tiempo, pero sí, la verdad que fue algo muy, muy interesante. Claro, y que me abrió también ahí, yo creo que me despertó esas ganas de poder hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Que fuesen un poco más personales y poder trabajar con gente local, hacerlo un poquito más, que tuviese un poco más de vida, que no fuese simplemente la pintura en sí. Claro, al final tu lienzo es un soporte muy grande, por lo menos llamativo, por lo menos espectacular, o sea una pared, bueno, y tenemos a Pedro que su lienzo es todo lo contrario, es muy pequeñito, pero son dos lienzos. En cómo os organizáis o cómo pensáis uno y otro a la hora de organizaros el cómo enfrentaros a cada proyecto, es decir, al hacer un mural, en este caso, cómo planificarte. Entiendo que cuadrículas o lo que sea, y el cómo te planificas tú, Pedro, cuando empiezas un tatuaje. Bueno, ¿nos cuentas tú primero? Sí, hombre, lo primero es saber el muro también, por ver un poquito también la composición, adaptar lo que al final es lo que manda, ¿no? Viendo un poco la forma que tiene, en este caso del mural que os hablaba, pues bueno, es una nave agrícola que tiene su forma, que tienes que adaptarla, pues un poco la composición, los objetos que quieres mostrar a ese formato. Además, luego, pues eso, tenía un portón plegado de chapa, ya tienes que tener en cuenta también la superficie, los materiales y pues intentar que cada cosa te cuadre donde te interesa para poder hacerlo de la mejor manera. Claro, bueno, para ver el cómo te está quedando un mural, ¿te tienes que alejar? ¿O eres consciente según estás en 1 metro cuadrado? A ver, siempre es interesante alejarte para poder verlo, ¿no? Desde otra perspectiva, pero la verdad que una vez que ya estás también el día a día, ya no es algo que necesites continuamente separarte. Ya más o menos sabes cómo funciona y bueno, una vez que tienes el trazado o el dibujo hecho, la proporción ya la tienes bien, luego es ir... Yo es que me pongo en tu papel en eso, en tener que... Y es que estaría todo el rato echándome para atrás. Sí, al final es la típica pregunta que siempre te hace todo el mundo, ¿no? Sí, pero ¿no os pasa que tienes un papel grande y quieres escribir una palabra y la escribes o todo junta o te falta sitio? A mí me costaría muchísimo hacer algo así. Bueno, como lo que para haces eso está el encaje al principio, ¿no? Sí. Una vez que tienes eso ya, luego, pues lo que te digo que... El arte del encaje. ¿Y cómo es el arte del encaje en la piel humana? Pues tiene tela, porque aquí... Vamos, yo cuando nos juntasteis aquí, dije, mira, son dos formatos súper diferentes, pero creo que son dos formatos que te exponen mucho. O sea, tienes que tener muy claro cómo lo tienes que enfocar y cómo lo tienes que poner, porque al final está muy expuesto el trabajo. Claro. En el suyo a lo mejor es la escala, la ubicación y tal, y en el mío, aparte de que lo que plantees lo va a llevar una persona para toda su vida, el tema también es que tú aquí no estás jugando en un plano, estás jugando con unos volúmenes, estás jugando
que hablamos de que vas a intervenir sobre algo vivo, que se mueve, que se estira y que es muy, muy parecido a lo que decía él, de la puerta de chapa, los materiales. Aquí es lo mismo. Tienes que tener en cuenta que a lo mejor en una pieza intervienen diferentes pliegues de piel. Un codo, un antebrazo, una axila, un hombro. Son diferentes calidades de piel que tienen unas características muy diferentes entre ellas. Entonces, aparte de la composición y que anatómicamente tiene que fluir y que funcionar, también tienes que ser un poco inteligente a la hora de plantear las masas de negros o las masas de textura en según qué partes, porque si tienes una masa de negro, por ejemplo, es más interesante que caiga en una zona más tersa, no la metas en un codo, por ejemplo, porque el codo tiene más desgaste. Entonces, bueno, son diferentes planteamientos, pero bueno, también es lo bonito de esto, ¿no? Al final, yo dibujo mucho en papel a la hora de plantear el dibujo y cuando no lo hago así, me gusta dibujarlo directamente sobre la piel, como comentabas en la presentación, porque al final es lo que más te va a facilitar la faena. Claro, al final es hacer un traje a medida. Para ver el volumen, sí. Estaba pensando lo mismo. O sea, es como, un sastre. Un sastre, ¿no? Al final, Sí. el hacer que si te haces el tatuaje en el hombro, el que va bien a tu hombro. Claro. No va bien... Luego es que es eso. Yo trabajo con mucha gente de fuera y al final te contacta gente pues, del extranjero o gente de muchos kilómetros de aquí y te escriben, quiero hacerme un brazo. Vale, mándame medidas. Les mandas medidas, mándame una foto. Y al final siempre cuentas con que cuando se te presenten aquí vas a tener ese factor sorpresa de decir, bueno, porque puedes ser muy grande, puedes tener dos personas muy altas, pero tener uno que sea muy delgado, otro que sea más definido muscularmente, otro... Entonces, bueno, incluso dos personas iguales en apariencia, las pieles pueden ser muy diferentes. Alguien puede tener una piel, ser hiperlaxo, por ejemplo, que se le estira mogollón la piel y tienes que estirar mogollón y tienes que trabajar sobre una superficie bastante difícil, o gente que tenga una piel muy seca. La gente, cada uno tiene sus características y no puedes recomendar, puedes decirle, mira, hidrátate la piel unos días antes, sobre todo si sabes que vas a tatuar un codo, un hombro, cosas así, pero te aparecen y tienes que adaptarte un poco a lo que... Y, por ejemplo, en los dos soportes vuestros, tanto en la piel como en el muro, me parece súper interesante todo el tema del paso del tiempo, ¿vale? Primero, el paso del tiempo en un tatuaje, que es increíble, y el paso del tiempo en un mural. Claro, ¿hace cuánto hiciste tu primer mural, Cristian? ¿Y cómo ha ido evolucionando ese paso del tiempo? Mantenimiento, no mantenimiento, claro. ¿Tienes poder sobre ello? ¿No lo tienes? Pues es que influye mucho también la pared en sí, si tiene humedad, cómo esté orientada, a la meteorología, a la lluvia, al hielo. Por ejemplo, así mural que recuerde que todavía se pueda ver, será del 2009. Claro, ya pues, lógicamente no tiene las mismas características que cuando lo hice por el sol. Al final la pintura también se la van bajando los colores, pero bueno, no es como el tatuaje, que al final va a estar ahí siempre y tienes que... Esto, pues bueno, es más efímero y si se deteriora, pues es... Y, por ejemplo, ¿has reparado alguno? Sí, alguna vez me ha tocado reparar, claro, ya sea por deterioro o porque lo han vandalizado ¿Ha desaparecido alguno tuyo? Sí, es claro. ¿Qué te parece, por ejemplo, esto de el mural del mono al lado de la catedral? Que dicen que quieren hacer el archivo ahí y que lo quieren tapar. Es una pena, la verdad, porque es un mural que además ha triunfado muchísimo, a la gente le ha gustado mucho y está en un sitio que yo creo que encaja muy bien con la arquitectura y todo. Pero bueno, al final es algo que estamos expuestos. Y que no queda otra. Sí. Ya. Y el paso del tiempo en los tatus, es que ahí entran en juego muchísimas cosas, ¿eh? Sí, pero hay que ser muy consciente de ello. Sí. Hay que ser muy consciente y muchas veces es como que a mucha gente le sabe mal decir, wow, es que, no, yo siempre lo digo, el tatuaje envejece y es natural porque el soporte envejece. O sea, la piel se hace vieja, la piel pierde elasticidad, pierde colágeno, pierde todo, entonces el tatuaje se va a deteriorar. Además, yo te puedo decir, yo el tatuaje que más tiempo, o sea, más antiguo mío que he visto, no te sabría decir con exactitud,
pero he visto tatuajes muy antiguos y viejos, y ya no solo es la calidad técnica, que por supuesto tienes que seguir mejorando y no se tatúa igual cuando llevas 2 años que cuando llevas 20. Pero luego también es un poco el conocimiento de cómo planteas el trabajo, y no es malo reconocerlo. Hay mucha gente como que se avergüenza de, "Buah, tal". No, yo creo que está bien porque es la pauta que te indica. Y a día de hoy, aunque todo ha evolucionado mucho, yo creo que la gente se sigue dando un poco, mucha gente se sigue dando contra una pared, porque es como, no, quiero hacerme esto así, muy pequeñito, mucho detalle. No, esto está comprobado históricamente y está comprobado actualmente, y como lo quieras llamar, que los tatuajes que mejor envejecen son los más sencillos, tradicionales, japoneses, polinesios, etcétera, etcétera. Que ahora ha evolucionado la técnica y permite que otras técnicas, otros estilos perduren más en el tiempo y perduren bien, por supuesto. Y también entra mucho el cuidado que tenga el cliente, porque, claro, hay gente que quiere tener el tatuaje siempre bien, pero también le encanta todos los veranos ir a ponerse bien moreno. O no les gusta echarse crema. La alimentación influye un montón, porque muchas veces cuando hablamos de hidratación en un tatuaje pensamos en la crema, pero el hecho de beber agua, de tener una buena alimentación, al final también influye. Y luego, pues eso, por supuesto, lo que te he dicho, tu aprendizaje como profesional, pues todo eso te va a dar mejores herramientas, te va a dar más conocimiento para no incurrir en los errores que has incurrido. Que has hecho antes. Y, por ejemplo, claro, en los dos casos tenéis que actuar un poco como consejeros. Os cuesta mucho porque te pueden venir con la idea de, no, mira, yo en este mural quiero hacer esto, y tú dices, pues mira, yo no lo veo, porque igual hay que cambiarlo. ¿Os pasa muy a menudo? ¿Cómo lo gestionáis o cómo...? Pues yo creo que es algo complicado porque dependiendo del cliente hay gente que tiene igual una idea muy concreta y hay gente que sí que es más fácil que les lleves un poco a tu terreno o recomendarles cuál es la mejor manera de hacerlo, pero hay gente que es muy cerrada y bueno, pues al final tienes que luchar un poco ahí. Pelearlo, bueno, sí. que creo que es algo que pasa habitualmente. Sí. Es que tiene que ser complicado además, ¿no? El que te vengan con un encargo, que lo tengan como súper claro y que no quieran dar el brazo a torcer y... Claro, le tienes que decir a ese cliente que su niño es feo. Y a nadie le gusta que le digan que su niño es feo. Es así. En tu caso, ¿cómo les orientas para decirles que su niño es feo? Que ese tatuaje pues no... Yo la verdad es que paso, no tengo piedad, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Pero a veces es mejor hacerlo así porque luego, si no lo haces, te va a repercutir directamente a ti, porque al final lo que va... Claro. Tu firma va en eso. Entonces, al final, yo siempre digo que mi primer trabajo es asesorar. Y si tengo que quedarme sin tatuar esa pieza, pues me quedaré sin tatuarla. Y obviamente hay que comer y estamos aquí para ganar dinero y para trabajar. Pero sí que es verdad que a veces un perder es un ganar, que decían la gente así mayor de mi pueblo. Eso lo dice mi madre. Sí, eso es así y es muy sabio. A veces, muchas veces hay gente que te hace caso, te escucha y te dice menos mal que te hice caso porque... Y como lo que comentábamos antes, ya no solamente a nivel técnico, a nivel experiencia a la hora de explicar o de asesorar. Yo me acuerdo cuando estaba empezando y me venían y me decían, quiero hacerme esto. Y yo decía, estupendo, vamos allá. Claro, porque tenías más ganas de tatuar que para qué. Y ahora también, pero sí que es verdad que tienes la mente más fría y dices, a ver, espérate un momento, que igual esto no es una buena idea. Entonces también es tu trabajo. Sí. Tenemos ya preguntas de aquí del público asistente. Podéis seguir enviando. Es que como estamos aquí hablando tranquilamente, me estaban llegando ya, pero todavía no había dicho. A ver, para los dos, una para Pedro, ¿qué parte del cuerpo te niegas a tatuar? Y para Cristian, ¿en qué pared te niegas a dibujar o a pintar? ¿Qué parte del cuerpo no...? Pues a ver, por una cuestión de pudor. Igual los genitales. Pero bueno, yo que he hecho así composiciones bastante grandes de japonés y demás, pues al final accedes dentro de la nalga, accedes a ingle, axila. Sí que es verdad que en determinados casos, con determinados clientes, me niego a tatuarles la cara. He tatuado caras y cuellos bastantes, pero a lo mejor en gente que sí que pues, o está bien dentro del gremio o tiene un conocimiento más profundo de tal. Pero ahora con las nuevas modas
musicales, urbanas, etcétera, etcétera, hay gente que no lleva tatuajes en el cuerpo y directamente se lanzan a tatuarse la cara. Chavales muy jóvenes. Loquísimo. Que a lo mejor es una cuestión ya de más de un impulso. Ahí también tienes que decir tú. Espérate un poco. Empieza del centro hacia afuera. Y luego, pues, entonces, sobre todo, más que un genital, que por razones de estética o de curación o tal, igual me daría más reparo, me negaría más a una cara en alguien que, pues, o bien sea muy joven, o bien que no lo tenga claro, o bien que tenga alguna especie de... que yo diga, mañana no lo va a querer. Sí. ¿Vale? Ya. Y así de un sitio en el que digas, no hago murales aquí o no veo aquí. Pues claro, así negarme, hombre, lógicamente paredes de piedra y así, o cosas antiguas que dices, pues no tiene sentido. Pero bueno, por ejemplo, las paredes de ladrillo sí que es verdad que son paredes que no gustan mucho, a no ser que sea igual un tamaño muy grande, en el que más o menos está igual, porque al final, al ser en proporción muy amplia, pues te permite que el detalle, como no va a ser tan detallado, desde abajo se va a ver bien. Claro. Pero sí, es algo que no, Claro, en tu que caso no es lo disfrutas que... tampoco en el proceso, entonces Claro. pues luego el resultado normalmente no es el que quieres. Es lo que dices, al final, claro, el ladrillo te da demasiada textura y no Claro. te permite definir demasiado. Eso es. Pero bueno, si es un edificio grande, no hay problema. Bueno, está bien. Tiene más trabajo porque al final, pues bueno, no puedes pintar con rodillo, ya tienes que estar con pistola, con pulverizador. Tienes que echar una buena imprimación porque al final no es una superficie homogénea y tienes muchos recovecos donde pueden anidar bichos, donde se queda mucha basura. Y bueno, pues... sí, Ahora que dices del tema de bichos, claro, el tema de los líquenes, el moho Claro. y estas cosas también, claro, para una obra que tengas, un mural que tengas hecho, de repente al año se puede fastidiar porque de repente resulta que esa pared tenía humedades o tenía... Sí, normalmente, hombre, ya lo vas a saber cuando vayas a pintar esa pared porque ya estás viendo que lo tiene. Entonces, hombre, siempre lo eliminas, das una buena imprimación, intentas en esa zona que hay humedad, pues que no haya algo importante de la obra para que no se deteriore tan pronto. O incluso le dices al cliente que no merece la pena hacerlo en ese sitio, claro. Porque no le va a durar. O sea, es así. Y, por ejemplo, ¿el mural más grande que has hecho? Pues en metros cuadrados no sabría decirte unos 400 o por ahí, y de altura pues unos 16, 17 metros. Es una pasada, ¿eh? Joder, ya es, ¿eh? Es muchísimo. Sí, en relación, una de las preguntas que han lanzado para Cristian es que ¿en qué gran pared de Burgos te gustaría realizar una obra aún sabiendo que es imposible? O sea, ya sueña. Pues que es imposible, no, porque bueno, al final todo se puede hacer. Pero una pared que siempre he tenido ahí en mi cabeza es en el bar El Sanfran, enfrente del arco, de San Juan. De San Gil. San Gil, eso, perdón. San Gil. Esa pared siempre la he tenido ahí porque, bueno, viví ahí de pequeño y siempre me he movido por esa zona un poquillo y siempre que la veo es como... Y el año pasado intenté pintar ese muro para el proyecto de Cid Bunny porque bueno, estábamos buscando una pared para poder realizar el proyecto, pero no estuvieron animados los vecinos, por lo que sea. Es una pared que yo creo que tiene muchas posibilidades, es lo que dices. Es muy grande, claro, hubiese sido un reto para mí porque nunca he trabajado en esa altura, pero es algo que no sé, la tengo ahí. Llegará un momento. Espero que llegue algún día, si me escuchan los vecinos, que se animen. Eso. Un llamamiento. Me ha encantado. Que para Pedro, pregunta del público, ¿te autotatúas o a quién te dejas que te tatúe? Me he autotatuado. ¿Ah, sí? Me he autotatuado a modo de prueba de... Me mandan una máquina, por ejemplo, y a lo mejor es un sistema nuevo. Me parece interesante conocer el daño que puede llegar a hacer, ver también un poco esa evolución porque una máquina puede ser muy fuerte, aunque tú la domines, aunque tú la controles bien, por lo que sea, puede hacer más herida de lo que debe, pueden abrir más las líneas. Entonces, aunque sea algo pequeño, siempre me gusta probar, igual que con pigmentos y demás. A ver, cosas pequeñitas y tal, porque... Y luego llevo tatuajes sobre todo de amigos, porque yo creo que tengo buenos tatuajes, porque en mi gremio luego hay mucha gente que tiene
mucha morralla de, pues al final, pues estás probando, estás aprendiendo de uno a otro. Pero yo ahí he tenido un poco de mente fría y aunque me he ido tatuando constantemente, sí que me he ido haciendo, considero que una buena colección. Pero lo mejor es eso, que al final son tatuajes de amigos. O sea, puedes tener en mente un tatuador favorito y luego conocerlo en persona y decir, pues no me llama en absoluto, no voy a tatuar algo, ¿sabes? Entonces, yo creo que también está bien. Creo que está clara la respuesta. Sí. Y comentas el tema del dolor, de que si duele mucho el tatuaje, y también aquí vemos este paralelismo entre el dolor que le haces a una persona y también el esfuerzo físico, en tu caso. Del pintar un mural es algo que requiere un esfuerzo físico. Sí, bueno, las dos profesiones yo creo que requieren bastante esfuerzo físico. Sí, en tu caso, porque... ¿cómo lo llevas? ¿O cómo es el esfuerzo físico que haces del pintar un mural de tantos dependiendo metros? de qué trabajos, al final, pues bueno, los proyectos que trabajas más pequeños, que parece que son los que menos cuesta, muchas veces si estás con escaleras, sube y baja todo el rato, o en un andamio, eso es lo que más cansado acabas, tardas más. Muchas veces pues con una plataforma elevadora, una cesta o una tijera te vas moviendo y puedes estar perfectamente en una posición, no tienes que estar agachado ni... Entonces, pues bueno, por supuesto que tiene esfuerzo físico y luego todas las horas que metes, porque al final cuando estás en un proyecto grande, si es en verano, por ejemplo, que los días son largos, yo estoy desde que amanece prácticamente, prácticamente no, hasta que anochece. Claro, el calor y el frío. Y lo que sea. Entonces, claro. Bueno, eso también tiene mucho que ver, pero bueno, al final si estás disfrutándolo, no te... Luego cuando paras es cuando dices, ¡buah! Me duele todo. Pero bueno, en el momento estás disfrutando y no te das cuenta de ello. Sí, en tu caso, Pedro... La espalda la tienes hecha un cromo. Es una característica que tenemos muchos en común. Yo toco madera, la vista me aguanta, pero yo, por ejemplo, que he hecho siempre mucho deporte y demás, se resiente, ya se notan los años. Al final es como comentaba Cristian, igual en el momento, las horas de la sesión no reparas en ello porque estás con la concentración en otro lado, pero al final cuando acabas dices, ¡buah! Además luego el nivel de concentración también te hace bastante mella porque acabas y es como que te baja toda la energía, porque aquí no es como un papel que dices, me equivoco, borro y rompo el papel y empiezo de nuevo. Es el bajón de adrenalina y luego después es como me tengo que echar una siesta. Y luego es eso, estás haciendo posturas raras que el cliente se va encogiendo porque le vas haciendo daño. Tú lo vas rodeando como una culebra y al final acabas tatuando así, haciendo contorsionismo y acabas y dices, va. Y claro, al final pues si llevas muchos años, la espalda se nota. Y las manos y demás. Sí, yo muchas veces con el aerógrafo, por ejemplo, que trabajo mucho menos, al final son proyectos pequeños, cuadros, cosas que dices, joder, eso no... Y acabo más cansado porque al final estás ahí muy en tensión, esa postura, ese tanto tiempo ahí concentrado, muy tenso. Al final el spray pues te estás moviendo, subes, bajas. Y yo creo que también el movimiento ayuda a que no te quedes tan engarrotado. Ahí me está ayudando mucho el tema del movimiento, porque yo ahora, como cada vez estoy haciendo piezas más grandes, me echo con una camilla hidráulica, la subo y tatúo de pie. Y voy muchas veces... Como también la aparición de las máquinas inalámbricas y demás, te da una libertad mucho mayor. Entonces, muchas veces estás dando vueltas a la camilla y por lo menos estás cambiando de posición. Ayuda mucho a también alejarte un poco y ver un poco en perspectiva, a ver cómo se mueve la pieza y demás. Y es muy interesante y va muy bien. Yo he notado una mejoría sustancial. En conclusión, que los fisios siguen teniendo mucho trabajo. Sí. Vamos menos de lo que deberíamos. Sí. Oye, y en tu caso, Cristian, por ejemplo, tú has dicho que te has tatuado. ¿Tú has hecho murales en tu casa? Sí, bueno, claro. Pero ahí... ahora mismo no tengo ningún mural así en mi casa que diga, pero sí, de chaval, pues siempre en el local o en casa, sí, a practicar siempre. Pero, igual en casa del herrero cuchillo de palo y dices, no tienes... Vamos. Sí, suele pasar, ¿eh? Pero bueno, y muchas veces igual tengo algo y el mismo pared o el mismo soporte que tengo le blanqueo y vuelvo a pintar ahí. Sí, pues ya lo hacía Velázquez. Pero bueno, siempre me gusta más pintar en la calle también porque, bueno, es el salir un poco de casa, la rutina y
incluso cuando quiero pintar como hobby, digamos, pues siempre es más fuera que dentro, la verdad. Y, por ejemplo, en los casos de los dos, todo el proceso de tatuar, todo el proceso de pintar, lo documentáis. Es decir, en tu caso, por ejemplo, ¿trabajas con un fotógrafo? Sí, a día de hoy sí, aunque antes no lo hacía tanto y ahora sí que en proyectos así más interesantes sí que estoy colaborando con Lucas, que la verdad que es una maravilla porque él capta perfectamente todo y se fija en muchos detalles que a mí se me perderían totalmente. O bueno, al final estás metido en algo que no te das cuenta, entonces yo siempre digo, va, sí, voy a grabar. Te pones a pintar y cuando acabas la jornada dices, no he hecho ni una foto, me he ido a casa y no tengo ni foto. Entonces eso es bueno. Sí que es verdad que a veces pongo una cámara o así porque él también me está todo el día, pon la cámara, graba un poco. Y creo que es muy interesante porque al final pues, puedes mostrar el proceso, puedes también mostrar también pues, cosas del entorno, cómo se ha hecho toda la preparación de la escena o pues, bueno, detalles que al final son lo que ha hecho que realices esa obra. Y, por ejemplo, en tus redes eres... Cristian Sosa. Cristian Sosa, por si queréis darle a seguir. Y en tu caso, ¿lo documentas? Yo voy a hacer un llamamiento desde aquí. Necesito un fotógrafo, un camarógrafo urgentemente. Yo soy malísimo, soy un fotógrafo malísimo. Sí que es verdad que es lo que te digo, al final estoy haciendo piezas cada vez más grandes y debido a los volúmenes, perspectivas y demás, es cada vez más difícil hacer una buena toma o un buen vídeo. Y luego yo soy un desastre. O sea, acabas una sesión después de 6 horas, que el cliente está cansadísimo, yo estoy cansadísimo, y lo último que me apetece es ponerme ahí con el trípode, los focos, que debería de hacerlo. Una vez en Dublín, en un estudio, el dueño me echó la bronca, porque me dijo, no puede ser que te hayas arreado este pedazo de tatuaje de grande, de horas y de tal, y hagas una foto con el móvil y ya está. Y es verdad que es muy necesario, porque al final hay como, ahora hay como una dicotomía, ¿no? Hay como una guerra con el tema de las redes sociales, que es como que está pesando más el modo en que vendes el producto que el producto. Yo creo que tiene su parte buena. Yo tengo que estar agradecido porque al final viajo mucho y es un escaparate muy bueno para mi trabajo. Entonces, tienes que tener un buen contenido. Obviamente el buen contenido es el tatuaje, pero si no lo documentas bien, a mí me pasa. Yo hay tatuajes que estoy súper contento y tengo unas fotos horrorosas. Y muchas veces dices, no lo subo porque es que no le hace justicia. Qué pena. Entonces, también es verdad que luego vas a convenciones y eso, y prefiero que la gente vea una mala foto y vea el tatuaje y diga, joder, gana en vivo, que al revés, que me ha pasado. Me ha pasado de ver cosas que a lo mejor las ves muy espectaculares, muy... hay un trabajo de edición brutal detrás y luego ves el tatuaje y dices, ¿esto es? Sí, ¿sabes? que le meten un contraste de la leche Todo, y dices, todo. sí. Photoshop, hay de toda una postproducción, música, yo para eso soy un chapucero que para qué. Pero ya te digo, al final mi trabajo no es ser fotógrafo. Entonces sí que es verdad que está bien delegar y si puedes encontrar a alguien, Pues hacemos como un en su llamamiento. caso que ha dado la tecla y generas ahí una sinergia, generas ahí un tándem, al final cada uno aporta una visión también diferente y es muy interesante. Qué guay, hijo. Para la ilustración, por ejemplo, es diferente. Ya. Para la ilustración es mucho más fácil, porque al final escaneas o haces una fotografía. Al ser un plano, pues bueno. ¿Y tus redes? San Pedro Sánchez 85. San Pedro Sánchez 85. Eso, Ahí lo si tenéis. no lo seguís, empezad a seguir. Sí. Que, No sé si tienes alguna pregunta más del público. sí, bueno, tenemos. Es que tenemos, por eso digo que tenemos, podemos ir Podemos ir picando. picando. Sí. A ver, para los dos, referentes. ¿Quiénes son vuestros referentes? ¿A quiénes admiráis en vuestro campo? Así nos recomendáis, así seguimos gente también que mola. Es Eso, que más que nada, hay piénsalo tanta así. gente a la que admiro, por ejemplo, en el tema de muralismo, es que no sé, te podría decir muchísima gente. Alguien que te guste distintos mucho, que estilos. digas, este me gusta mucho todo lo que hace, o como su estilo, o lo que sea. Uno de los que más me gustan y además es burgalés, es Sebas Velasco, bueno, porque al final para mí es algo, me parece un trabajo espléndido. Y bueno, pues podría nombrarte a Dulc, podría nombrarte, yo que sé, a Smug, Fake Johnny,
es que hay muchísima gente que... Los cuantos ya has dicho. O sea sí, que... sí, sí, hay muchos. Podría estar, vamos, Belín, así de España, Elisa Capdevila, Lidia Cao, que es más ilustradora, pero también en murales es algo, una pasada lo que hace. Además he tenido la suerte de coincidir en varios eventos o festivales con ella, y también, pues bueno, conocer cómo son y eso pues ayuda mucho también para admirar su Al obra. final, sí que hay comunidad de muralistas, igual que obviamente de tatuajes, Sí, claro. lo que dices, hay convenciones y demás, o sea, sí que tenéis una comunidad o sí que estáis ahí al tanto un poco de... Sí, al final, ¿qué hacéis por coincidir, por lo menos? Bueno, los conoceros. eventos vas coincidiendo y es la verdad que vas conociendo a gente que no conoces o que ya llevas viendo su trabajo desde hace tiempo, y bueno, normalmente pues es lo bonito, que al final vas conociendo a la gente y vas creando esa sinergia de luego, pues oye, si voy a esta ciudad nos vemos y pintamos, o intentar hacer colaboraciones o cosas de estas que normalmente no es fácil, pero bueno, ahí está. Y bueno, y también pues eso, compartir ideas, experiencias. Yo creo que para mí es lo mejor de los eventos y de los festivales de arte urbano, es eso, es conocer a la gente. Sí, en tu caso, Pedro, tanto referentes o gente que te gusta o que coincides en eventos o que Pues, como ¿qué tienes por ahí para ofrecernos? Me gusta mucha gente. Además, uso referentes de ilustración para el tatuaje y referentes de tatuaje para ilustración. Entonces, mola mucho por lo mismo. Al final vas a convenciones y tienes la oportunidad de coincidir con gente que te gusta mucho cómo trabaja, puedes conocerlos de primera mano, puedes ver un poco el enfoque que tienen. Y, por ejemplo, de tatuaje, pues Gakin me gusta mucho, un Kogrin, que es coreano, Rob Borbas, que es húngaro. Son todos pues, diferentes estilos. Hay japoneses, hay más tradicionales, hay más de blackwork. Y luego de ilustración, pues desde clásicos de ilustración de cuentos infantiles como es Gustafsson, al mitiquísimo Netter. Yo, como ilustrador anatómico, es un referente porque además ya no solo es una referencia gráfica y visual, es una referencia de trabajo. O sea, al final, la guía Netter que usan en muchas escuelas de medicina, en muchas facultades y demás, es un espejo de una vida dedicada a eso, al estudio y al buen hacer de cómo plantear las cosas, y al final abres también camino, no solo al final a la hora de técnicamente de pintar, sino a la hora de plantear, porque al final aquí también se abre como una rama diferente en ilustración, que es la didáctica, no solo la plástica. Entonces, bueno, hay mucha, luego pues, pintura más antigua, escultura, me gusta todo. Entonces, claro, relacionado con esto, por ejemplo, todo el tema este de la formación, ¿os formáis a gente? ¿Cómo veis este tema de, pues eso, de las clases, de los seminarios, de las masterclass ahí por... Pedro se ríe un poco, no sé por qué. conferencia. No sé si habéis recibido vosotros o habéis dado vosotros. ¿En tu caso, Cristian? Yo en mi caso, he dado pues, típicos talleres, sobre todo infantiles, para niños, algo muy básico de iniciación. Pero es súper importante. Te imagínate que el Sí, día de mañana, yo claro. qué sé, te aparece ahí una niña muralista Sí, bueno, para y que dice, pierdan pues un es que poco te el vi. miedo, pero muchas veces también pues, quieren hacer talleres a niños que ni siquiera pueden apretar el spray, o sea que... Ya. Pero bueno, sí, eso sí que... Ahora ya no suelo hacerlo, pero sí que he hecho... En su día sí que he hecho varios. Y formación yo en sí, he hecho cursos de aerografía, de pintura custom, que en su día hacía también trabajos pues en cascos, motos y todo esto, pero de lo que me dedico realmente, que es el spray, es autodidacta al final. Nunca... Qué guay. me han Eres un impartido do nada. it yourself Pues al en ti final mismo, el así. fallo, vamos, prueba-error. Qué guay. Y hombre, viendo también la gente, ¿no? Fijándote en cosas o, bueno, practicar, sobre todo al final eso es practicar. Qué chulo. ¿Y en tu caso, qué te reías? pues es que en mi caso ahora hay una invasión del concepto seminario brutal. Y yo creo que también está incurriendo en un error grave porque está dándole pie a mucha gente que realmente necesita mucha más experiencia para ejercer. Y
yo creo que no hay control ninguno. Y todo es un problema de raíz, de decir, ¿estás preparado para recibir esto? Porque yo no rechazo un seminario, o sea, no lo rechazo, pero creo que deberían de enfocarlo, o la gente que asiste debería de verlo de alguna manera de esto está hecho para gente que tiene cierta experiencia ya. A todos nos gusta ver cómo trabaja un profesional que te gusta o que te llama la atención. Vas a aprender, vas a sacar tus propias conclusiones. Igual descubres cosas que a ti no te funcionan y eso es muy interesante. El problema es cuando te lo venden como la panacea, el elixir de asiste aquí y vas. Y el problema, lo hablaba contigo, que el problema es que no te enseñan a cocinar, te enseñan una receta. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú aprendes a hacer la receta de esta manera, al final vas a tener 30 personas que van a aprender a hacerlo así, solo así. Y esas 30 personas luego van a generar seminarios, porque esto lo he visto, con los conceptos que han tomado del anterior y lo venden como suyo propio. Entonces se va extendiendo y me parece un error. Yo estuve de una manera muy breve en docencia, hice lo que era el antiguo CAP y estuve dando clase en bachiller y demás, y de las prácticas. Luego también tuve contacto con la universidad porque empecé el doctorado, pero son contextos diferentes, ¿no? Y al final lo que la gente tiene que entender es que todo lleva un proceso y todo lleva una paciencia. Luego en el tatuaje yo fui aprendiz. Estuve 2 años ahí en un estudio haciendo de todo, limpiando, atendiendo, dibujando, haciendo piel sintética, viendo, equivocándome. Al final lo que tiene que ver la gente es que todo es un proceso y todo requiere más tiempo del que quiere utilizar ahora, que también es un poco la culpa de redes, de la inmediatez del consumismo de ahora, de quiero algo, lo compras y lo tienes mañana. Entonces, al final hay que tener paciencia y hay que también darle un poco de mimo a ese proceso que te va a hacer más único o más tuyo, si lo quieres decir así. Es que vivimos en la era del ya. Claro. Lo quiero ya. Y quiero aprender esto rápido. Claro. Y tardar es como, no. Esto, tengo que ser experta en esto para mañana. Es todo como muy vacío. Entonces, si tú dedicas todo ese tiempo, al final tú puedes coger esa información de esa receta o de ese cocinar y al final haces tu propio... Escucho, igual me mata que está aquí el público, la mise en place, o como se llame, ¿no? Tu preparación y con eso trabajas ya, ¿no? Pero claro, hay que tener paciencia y todo llega al final. Y si no llega, lo que hay que hacer es disfrutar del proceso. Claro, yo creo ¿no? que también es lo interesante, ¿no? Claro. De ir viendo, probando y viendo cómo es la manera, viéndolo tú, que es algo más personal. Claro, es que cruzar el río sin mojarte, entonces Claro. no, eso no va así. Lo que decías tú, Cristian, de al final de los errores. O sea, al final tú has aprendido porque eres muy cabezota, entiendo. Porque has dicho así, me va a salir y me va a salir. Sí. Y has fallado mucho hasta conseguir, Claro, por supuesto, llegar. Yo veo trabajos de hace años, lo veo ahora y digo, ¿cómo hacía eso? Claro, pues es que al final creo que es lo bonito, ¿no? De decir, joder, pues claro, nadie nace sabiendo, tienes que ir practicando y confundiéndote. Hay trabajos que no estás nada orgulloso, pero dices, joder, gracias a eso me he ido picando y diciendo, joder, tengo que conseguir mejorarlo. Esto no me gusta nada, tengo que probar. Tiene que haber otra manera de hacerlo. Y al final eso yo creo que es lo que te va haciendo ver tu manera real de trabajar. No que nadie te imponga, pues esto es así, tienes que meter primero este color, luego el otro, difumina así, tal. No, creo que de hecho nunca trabajo igual. Es algo que vas haciendo y bueno, vas viendo un poco también y dejando que fluya, que también es importante. Que al final no en la pintura, igual en el tatuaje es más técnico porque lógicamente no tienes ese margen que tengo yo de corrección, pero claro, también pues te aprovechas un poco de eso, de decir, hoy tengo un mal día, pues venga, Sí, pero bueno, lo loco, y luego dices, joder, pues ha quedado mejor de lo que esperaba. también se nota en el tatuaje, por ejemplo, en el producto final no, porque al final es, como dices tú, técnica y tal, pero en el proceso previo del dibujo preparatorio y tal, es eso. Es decir, bueno, yo cuando el único seminario que he dado ha sido de dibujo para tatuaje y al final dices, yo les avisaba, digo, aquí no vais a salir a enseñaros. Aquí espero daros alguna pista para que os den ganas y que vayáis cada uno encontrando vuestro camino. Y es eso, al final. Es la clave, yo creo que es la clave. Perder miedos también, ¿no? Para exactamente, total. Practicando. Muchas veces yo, por ejemplo, con el aerógrafo, que sí que hice un curso en Barcelona, ya llevaba muchos años pintando, pero claro, pues
era todo un desastre, muchas veces no. Y luego te explican cosas que dices, pero si yo llevo haciéndolo así no sé cuánto tiempo, y dices, pues es que no es así. Y dices, joder, si es que es mucho más fácil. Pues esas cosas, por ejemplo, ayudan mucho. Pero sin perder tu manera de entenderlo y de disfrutarlo también. No decir, joder, me han dicho que es así, lo tengo que hacer así siempre. No. Creo que también es eso, el ir viendo cómo, pues la manera. Sí, yo estoy con lo de equivocarse, ayuda mucho. No frustrándose demasiado, ayuda mucho. Claro. Que estamos ya bastante mal de tiempo, así Sí. que es que nos hemos puesto aquí a hablar, ya se está acabando. No voy a poder decir aquí varias preguntas que están muy interesantes, pero tenemos que acabar ya. Sí, así no que nos queda otra. vamos a acabar ya con nuestra última pregunta súper importante. Sí, la pregunta de todos los podcasts. Sí. A ver, confesad. ¿Cuál era vuestra merienda favorita cuando erais pequeños? Pan con chocolate. Pero con chocolate en plan de esto que le hacías el agujerito y metías ahí dentro las onzas de chocolate o así. O por separado. O bocado y bocado. Varios formatos. Sí. Había que innovar. Probando, ¿no? Yo no tengo uno así favorito porque, bueno, al final pues soy de buen comer. Pero uno que es curioso es el bocadillo de chorizo con nocilla, que puede ser muy asqueroso, pero... Classic. Es un clásico. Por aquí tenemos, bueno, por aquí tenemos Sí, fanses sí. del bocadillo de chorizo con nocilla. Es El que súper no lo haya probado, le habitual. animo, aunque parezca una guarrada, oye, pruébalo. Sí, sí. Bueno, así se empezaron. Yo de pamplonica con mantequilla. Bueno, Qué no es rico. mala También, esa, ¿eh? sí. Ese también es de los de mis favoritos en aquella época, cuando Sí, merendaba. a mí me gustaba mucho el pan con mantequilla y azúcar. También. Y luego uno que sé que os va a gustar, mis famosos bocadillos de conguitos. ¿Qué dices? De turrón, de huesitos. Pero sí, el pan, que me gusta mucho. Tenemos que traer a nuestro podcast a alguna panadera o panadero. Sí, sí. Para que así ya Sí. nos ponga ya al día de todo. Pues que nada, muchas gracias por A haber vosotros. venido y que... Mil gracias, que nada, sí. que tenemos que ir terminando ya. Sí, Ángela. O sea no, que os queremos me guardo recordar esto. que tenemos en redes ya colgados los anteriores episodios en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, creo que también En lo tenemos, iVoox también. es verdad. El anterior estuvo fenomenal, nos lo pasamos muy bien con William Cara de Orbache y Manflor, indumentarista y alfayate, y con Saray Pérez, 7, artista. Entonces os recomendamos que le echéis un ojo o un oído a ese último episodio. Eso es, y por supuesto muchas gracias a todos los que estáis aquí, que os acerquéis cada primer martes de mes aquí al Salón de Actos de Fundación Círculo y que nada, que en un mes nos volvemos a ver y que hasta el próximo Concéntricos. Muchas gracias por venir. Hasta luego.